Ahí está. Bueno, hoy los ejercicios entonces corresponden a la unidad 6, que es integración metabólica, que bueno, si estuvieron en el teórico, la clase teórica fue muy buena, les dio más o menos un repaso de toda la integración, de todo lo que ocurre en todos los tejidos. Yo la vi, me pareció que estuvo muy buena. Y la idea de hoy es un poco entonces repasar estos temas a través de ejercicios o hacerlos pensar en los ejercicios como un poco pasan los exámenes. Entonces, no sé si pudieron ver las actividades que estaban colgadas en el aula, pero bueno, las actividades tienen planteado los objetivos, que es, por un lado, tomar conciencia de las diferentes relaciones que existen entre las vías metabólicas de hidrato de carbono, lípidos y proteínas. Como vieron en la teoría, está todo relacionado. O sea, en el organismo está todo pensado para que las cosas funcionen de una manera y que se relacionen entre sí y no hacer cosas al pepe, digamos. Eh, entonces, la idea de esta unidad es eso, ¿no? Que puedan relacionar un poco todo. Y el otro objetivo es analizar cómo actúan en conjunto las vías metabólicas frente a diferentes condiciones del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Frente a diferentes condiciones, bueno, cuando estamos en estado, por ejemplo, que hay alta glucemia, baja glucemia, todo ese tipo de cosas. Nada, les muestro los objetivos para que ustedes puedan ver qué objetivos tenemos nosotros con las actividades prácticas para que sepan lo que tienen que saber, ¿no? Cuál es la idea o las cosas que tienen que saber para después también poder rendirlas en el examen. Bueno, la primera actividad es el ejercicio 1, que nos dice, el acetil-CoA es una molécula que puede ser producida por diferentes vías metabólicas. Nos pide nombrar dos vías metabólicas que puedan producir acetil-CoA en las células del hígado. Indicar para cada una de las vías nombradas bajo qué situación metabólica se encuentran activas, elevada glucemia o baja glucemia. Y después hay una segunda parte que nos dice, para pensar, ¿existe alguna situación metabólica donde la glucólisis y gluconeogénesis puedan ocurrir al mismo tiempo en el mismo tejido y en tejidos diferentes? Bueno, como ven, este ejercicio se parece bastante a los del examen pasado, ¿no? De lípidos, que está constituido por dos partes principalmente. Lo que ustedes tienen que tratar de hacer es organizar la información del ejercicio. ¿Cómo una forma fácil por ahí de organizarla es arrancar? Bueno, leo la primera parte y respondo primero eso. Sigo con lo que sigue y sigo respondiendo y así. Y se hacen un esquema ustedes para ir respondiendo y que no se les olvide nada. A veces pasa que responden todo en conjunto y se pierde la respuesta bien a la pregunta. Algunas de las correcciones por ahí fueron que respondan más específicamente a las preguntas por esto, ¿no? Porque responden todo un conjunto y a veces se pierden. Entonces está bueno que se vayan poniendo las oraciones como va preguntando el ejercicio. Vamos a ver ahora igual acá cómo podría ser eso, ¿no? Entonces, en la primera parte ustedes me van a ir respondiendo, pues esa es la idea del ejercicio. Yo les voy leyendo y ustedes me van respondiendo qué es lo que pasa. El acetil-CoA es una molécula que puede ser producida por diferentes vías metabólicas. Y me dice, nombrar dos vías metabólicas que pueden producir acetil-CoA en las células del hígado. Entonces, hasta ahí me concentro para responder esta parte del ejercicio. ¿Cuál les parece que son las dos vías metabólicas que pueden producir acetil-CoA en las células del hígado? Fíjense que me pregunta en las células del hígado, no me está preguntando en otro tejido, ¿eh? Y después me dice indicar para cada una de las vías nombradas bajo qué situación metabólica se encuentran activas, si estoy en elevada glucemia o baja glucemia. Entonces, fíjense de hacerme las respuestas completas, así practicamos para el examen. A ver. Ahí Solange me dicen glucemia alta, glucólisis. Fíjense que me pregunta para obtener acetil-CoA, para producir acetil-CoA. Ella me dijo en glucemia alta, glucólisis, esto está bien porque a través de la glucólisis
Después podemos obtener el acetil-CoA, ¿no? De glucólisis obtenemos piruvato y después el piruvato se transforma en acetil-CoA. Y me dice en baja glucemia glucogenólisis. Esa parte no está bien porque la glucogenólisis es que se degrada el glucógeno para obtener glucosa. Y acá me está preguntando para producir acetil-CoA. Entonces, por eso les digo, presten atención a la pregunta, porque ahí ustedes me están nombrando dos vías metabólicas, pero no me están diciendo las dos vías metabólicas que se necesitan para producir acetil-CoA. Prestemos atención al enunciado. A ver. Bueno, me están respondiendo varias vías, pero no son las adecuadas. Tenemos que ver por qué vías metabólicas podemos obtener acetil-CoA. Ahí Lucas muy bien me dice, por un lado, bueno, supongo que quisiste poner de la glucólisis, ¿no? Que después entra el acetil-CoA al ciclo de Krebs. Y la beta-oxidación. Recuerden que de la degradación de los ácidos grasos, que es la beta-oxidación, yo puedo obtener también acetil-CoA. Bueno, estoy viendo ahí las respuestas. Perfecto, bueno, entonces veo que no lo tienen tan claro por las respuestas que hubo. Muchos me pusieron gluconeogénesis, glucogenogénesis, glucogenólisis. Fíjense en concentrarnos en qué vías metabólicas obtenemos acetil-CoA. Fíjense que acá no me está indicando el ejercicio si estoy en alta glucemia o en baja glucemia. Me está diciendo que yo tengo que decir en qué vía metabólica, en qué elevada concentración de glucemia o baja estoy para responder el ejercicio. Entonces me tengo que concentrar en nombrar dos vías metabólicas que puedan producir acetil-CoA. Entonces, ¿cuáles son? Por un lado, ahora vamos a ver, yo les muestro un ejemplo para que puedan ver, podemos obtener acetil-CoA de la glucólisis. Creo que esa parte la tienen claro porque me lo respondieron todos, me pusieron glucólisis. Y eso se da en alta glucemia, ¿no? Cuando tenemos alta glucemia se produce la glucólisis en el hígado. Y en baja glucemia, ¿cuál puede ser? Bueno, puede ser la beta-oxidación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo degrado los ácidos grasos para obtener energía. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que concentrar en varios aspectos. Por un lado, primero que estoy en el hígado. ¿Qué tejido estoy? ¿En qué tejido estoy? En el hígado. Y después me pregunta vías en el hígado, porque estoy en este tejido, por las que se puede producir acetil-CoA, ¿no? Y después de todo eso me dice que indique si esas vías que yo nombro se presentan cuando la glucemia es alta o baja. Entonces, como acá estamos en integración metabólica, me puede estar pidiendo las vías de cualquiera de cualquiera de las partes. Puede ser de hidrato de carbono, de lípido, de proteínas, ¿no? Entonces, ¿en cuáles puedo producir acetil-CoA? ¿En cuáles son? A ver, lo repetimos en base a las ayudas que les di. ¿Cuáles son? No, Jessica, esa no. Bueno,
Bueno, ahí Cristina muy bien. Cristina pone beta oxidación y glucólisis. Acordate de poner en qué condición metabólica estamos, si en alta glucemia o en baja glucemia. Perfecto, Lucas, muy bien. Entonces, por las vías que podemos producir acetil-CoA, por un lado es la glucólisis en alta glucemia. ¿Por qué qué? Porque estoy en el hígado, entonces el hígado solamente produce la glucólisis en alta glucemia. Y la beta oxidación, que es la degradación de los ácidos grasos, por ponerlo de otra manera, en baja glucemia. ¿Está bien? Esto lo tienen claro, les cuesta. ¿Qué pasa con esto? Ahora yo se los voy a mostrar igual como son las vías para que les quede claro. Sí, sí, porque Florencia me está preguntando en el hígado, entonces yo tengo que poner en el hígado. Si me preguntara por otro tejido, es otra situación, pero acá me pregunta en el hígado. Sí, todas las clases se suben, chicos. Ahí Chano me pregunta, la beta oxidación en baja glucemia, ¿por qué? Porque vos utilizás los ácidos grasos como fuente de energía cuando hay poca glucosa. Si no, si tenés mucha glucosa, no usás los ácidos grasos para fuente de energía, sino que los usás para sintetizar ácidos grasos, pero no para degradarlos, porque ya tenés suficiente con la glucosa que hay. ¿Se entendió? ¿Charo? Perfecto. Sí, Soledad. Acá me preguntan qué vías metabólicas, nombrar dos vías metabólicas que puedan producir acetil-CoA en las células del hígado. Entonces, las dos vías que pueden ser, una es la glucólisis. ¿Por qué? Porque en la glucólisis yo obtengo piruvato y después este piruvato dentro de la mitocondria se transforma en acetil-CoA. Entonces, de esa forma yo obtuve acetil-CoA a partir de degradar la glucosa, ¿no? Por glucólisis. Y eso se da en alta glucemia, cuando hay mucha glucosa en sangre. Y la beta oxidación, que es cuando yo utilizo los ácidos grasos como fuente de energía, a través del cual también puedo producir acetil-CoA proveniente de los ácidos grasos, y se da en una situación de baja glucemia. ¿Por qué? Porque yo utilizo los ácidos grasos solamente cuando hay poca glucosa en la sangre, es decir, cuando la glucemia es baja. Si no, ya tengo mucha glucosa y no necesito otra fuente de energía. ¿Se entendió ahí, Soledad? Vanessa me dice, ¿la cetogénesis? No, la cetogénesis acá no tiene que ver porque la cetogénesis utiliza el acetil-CoA para producir cuerpos cetónicos. Pero a mí acá me está preguntando para producir acetil-CoA. Perfecto, ahora les muestro igual las filminas. Eso después lo vemos al final, Charo, porque ahora puede confundir. Bueno, entonces se tienen que armar un esquema y organizar el ejercicio para después poder responderlo. Igual yo acá les muestro cómo entonces obtenemos acetil-CoA a partir de estas vías. Después repasen la clase de Lucas porque él también lo explicó. Pero a partir de la glucólisis, fíjense que yo tengo la glucosa que a través de una serie de pasos, a través de esta vía que se llama glucólisis, se obtiene el piruvato. Luego, a partir del piruvato, por la acción de una enzima, obtengo el acetil-CoA. Que este acetil-CoA puede ingresar al ciclo de Krebs. Pero a mí me pregunta una vía en la que se produzca acetil-CoA. Entonces,
Estoy en el paso previo, hasta producirlo. Acá, hasta esta parte sería que está señalada, ¿no? Hasta donde tengo el acetil-CoA. Y después, la otra vía que se da en el hígado es en baja glucemia, la beta-oxidación, que es cuando yo degrado los ácidos grasos para obtener energía. Entonces, a través de la beta-oxidación también obtengo acetil-CoA. Acá está, esperen que se lo remarco. Acá. ¿Está bien? No, ahí Joana me preguntan, ¿el ciclo de Krebs no? El ciclo de Krebs entra el acetil-CoA y se metaboliza. Sí. Bueno, ¿se entendió hasta ahí el ejercicio? Entonces, hasta ahí solamente respondimos la primera parte, ¿no? Para responderlo de forma completa sería 2 vías metabólicas en las que se produce acetil-CoA en las células del hígado son por glucólisis en una situación de elevada glucemia y por beta-oxidación en una situación de baja glucemia. Y bueno, después si quieren agregar y explicar un poco más, pueden agregar y explicar un poco más. Yo acá se lo hago resumido, porque si no estoy escribiendo un montón de tiempo. Bueno, si hasta acá vamos, paso a la parte de que dice para pensar. Si no, si tienen alguna duda, háganla ahí y lo vemos. ¿Alguna duda más sobre esta primera parte del ejercicio? Perfecto. Bueno, entonces después la segunda parte que me preguntaban si era necesario responderla, y sí, porque es la continuación del ejercicio, está la parte, como estaba en el examen de lípidos, de que decía para pensar. Y ahí me dice, ¿existe alguna situación metabólica donde la glucólisis y gluconogénesis pueden ocurrir al mismo tiempo en el mismo tejido? Y después me pregunta, ¿y en tejidos diferentes? Entonces vamos por la primera parte, que es, ¿existe alguna situación metabólica donde la glucólisis y gluconeogénesis puedan ocurrir al mismo tiempo en el mismo tejido? A ver, ¿qué opinan? Muy bien, Joana. En el mismo tejido, para mí no, dice Lucas. Muy bien, Lucas. Mónica, ahora lo vemos. Ahí, Steffi, muy bien, si lo justificás así está bien. Muy bien, Florencia. Si justificás de esa forma, Alexandra, está bien, pero vamos a verlo para un paciente sano, digamos. Muy bien, Charo. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en el mismo tejido, no? Por ejemplo, en el hígado, ¿no? Si yo estoy
La glucosa es alta, ¿qué va a pasar con esa glucosa? Bueno, si la glucosa es alta, va a entrar, por ejemplo, al hígado a través de los transportadores, ¿no? Y se va a degradar, por ejemplo, a través de la glucólisis. Esto pasa en glucemia alta, pero a la vez, en glucemia alta, por ejemplo, en el hígado, ¿pasa gluconeogénesis o no? No, perfecto, muy bien. Buenísimo. No, ¿y cuándo pasa la gluconeogénesis entonces? Perfecto, la gluconeogénesis, como están poniendo todos, pasa en baja glucemia. ¿Por qué? Porque la gluconeogénesis es la vía por la que sintetizamos glucosa a través de precursores no glucosídicos. Entonces, la gluconeogénesis va a ocurrir en baja glucemia, cuando es baja la concentración de glucosa en sangre. ¿Y qué hace el hígado? Quiere restablecer esos valores de glucosa, entonces sintetiza glucosa para mandarla para los otros tejidos extrahepáticos, los tejidos que no son el hígado. Entonces, en el mismo tejido, tomando de ejemplo recién como vimos en el hígado o en cualquier otro tejido, bueno, la gluconeogénesis ocurre solo en el hígado, así que no va a estar pasando esto, ¿no? No se van a dar las dos vías en simultáneo. Entonces, la respuesta va a ser que no. O sea, al mismo tiempo, en el mismo tejido, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque glucólisis se da en alta glucemia. Y la gluconeogénesis cuando la glucemia es baja. En el mismo tejido, ¿no? Entonces no ocurren las dos al mismo tiempo. Bueno, creo que esto se entendió. Y ahora, en distintos tejidos, ¿qué opinan? Por ejemplo, en el hígado y en el músculo. O, por darles un ejemplo, puede ser otro tejido. ¿Qué pasa en distintos tejidos entonces? Sí, Tefi. Ahí Charo me dice en distintos tejidos no sabría qué responder, pero yo creo que sí sabes qué responder. Hay que pensar un poco más. Sí, Alexandra. Bueno, ¿qué va a pasar en distintos tejidos? Por ejemplo, para darles un ejemplo, cuando hay baja glucemia, ¿qué pasa? En el hígado, ¿no? El hígado, entonces, por un lado, degrada la glucosa, o sea, estaba el glucógeno, lo degrada para obtener glucosa. Por otro lado, a partir de precursores no glucosídicos, genera glucosa a través de la gluconeogénesis y también produce cuerpos cetónicos, ¿no? Eso en baja glucemia. ¿Y en el músculo qué está pasando en baja glucemia? En el músculo, como, ¿qué hace el hígado, no?
Intenta restablecer los valores de glucosa, ¿para qué? Para liberarlo en la sangre, para que los usen los otros tejidos, ¿para qué? ¿Para qué hace todo este trabajo el hígado de sintetizar glucosa a través de gluconeogénesis? Muy bien, para tener energía, pero ¿para tener energía para él mismo o para los otros tejidos? Porque recuerden que el hígado libera la glucosa en la sangre para los otros tejidos. Muy bien, muy bien. Entonces ahí tienen la respuesta. Si piensan eso, si el hígado lo que hace es producir glucosa para mandarla a la sangre y que tengan esa glucosa a los otros tejidos para producir energía, entonces quiere decir que en los otros tejidos se está dando la glucólisis, porque empieza por ahí para después vaya de la glucólisis al ciclo de Krebs a la cadena respiratoria y así obtener ATP para tener energía para sus funciones. Entonces esto quiere decir que en distintos tejidos se va a estar dando la glucólisis para que luego este tejido pueda obtener energía, y por otro lado la gluconeogénesis se va a estar dando, por ejemplo, en el hígado para sintetizar glucosa para los demás tejidos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Están seguros que se entendió? Entonces, perfecto, bueno, buenísimo. Entonces, en distintos tejidos ocurre al mismo tiempo. Y si yo le pregunto en qué condición metabólica ocurre, sí, ahí le explico, no, Marianela. Ah, dice que se quedaron callados. Ocurre, por ejemplo, en baja glucemia, ¿no? Lo que les dije recién. Perfecto. Muy bien, Pablo. Bueno, esperen que ahí respondo las preguntas. Marianela me dice si lo puedo repetir. Sí. En este ejercicio me pregunta, por un lado, si la glucólisis y gluconeogénesis van a ocurrir al mismo tiempo en el mismo tejido y si van a ocurrir al mismo tiempo en tejidos diferentes. Bueno, en el mismo tejido no, porque por ejemplo, en el hígado, si yo tengo elevada glucemia, se va a producir la glucólisis, pero si la glucemia es baja, se va a producir la gluconeogénesis porque quiero restablecer los valores de glucosa en sangre. Entonces el hígado trabaja en función de eso, de restablecer los valores de glucosa en sangre. Cuando es alta la va a meter dentro de las células, la va a metabolizar a través de la glucólisis, y cuando la glucemia en sangre es baja, va a sintetizar glucosa para mandársela a los otros tejidos a través de la gluconeogénesis. Pero después me pregunta, ¿qué pasa en distintos tejidos? Y bueno, y ahí tengo que ponerme a pensar, en distintos tejidos tengo que pensar, por ejemplo, qué hace el hígado y qué hace el músculo, y ponerme en esa situación, o qué hace el hígado y qué hace el tejido adiposo. Bueno, entonces, en baja glucemia, el hígado sintetiza glucosa a través de la gluconeogénesis para mandarla a la sangre para que la utilicen los tejidos extrahepáticos para obtener energía. Entonces, ahí me está dando la respuesta que entonces en esos tejidos extrahepáticos va a estar ocurriendo la glucólisis, porque estos tejidos, los que no son el hígado, o sea, los extrahepáticos, van a agarrar la glucosa, la van a meter dentro de sus células y la van a metabolizar, primero por glucólisis, luego ciclo de Krebs,
cadena respiratoria para obtener energía en forma de ATP para las funciones que ellos necesitan. ¿Ahí se entendió, Marianela? Sí, Cristina, eso es así. En gluconeogénesis se sintetiza glucosa. ¿Qué pasa? Me preguntan ahí qué pasa en la diabetes. A ver, cuéntenme cómo es la situación en la diabetes. En la diabetes, aquellos pacientes, por ejemplo, que no puedan producir insulina por el páncreas, ¿qué va a pasar con la glucosa? En el mismo tejido no, porque acuérdense que dentro de las células del hígado va a estar activa qué vías. Se va a producir más glucosa. Lucas, vos me decís, en distinto tejido va a ser, claro, sí, la gluconeogénesis se da solo en el hígado, no en los otros tejidos. Pero la pregunta, vuelvo a mostrarles la pregunta, es, ¿existe alguna situación metabólica donde la glucólisis y gluconeogénesis pueden ocurrir al mismo tiempo en el mismo tejido? No, esa es la respuesta, no. ¿Y en tejidos diferentes? Sí. Entonces, no se enrosquen más, tienen que responder eso en esa pregunta. Ahí me pregunta por la diabetes tipo 1, pero ustedes piensen que en la diabetes tipo 1 estamos en la situación metabólica en que el hígado sigue pensando que no hay glucosa, ¿no? No piensa que hay glucosa. Entonces es como si estuviéramos en esta situación. El hígado en diabetes tipo 1 piensa que no hay glucosa, entonces como piensa que no hay glucosa, está en la situación metabólica como si hubiese baja glucemia. Bueno, no, pasa que acá por eso le da lo que pasa también a algunos, qué sé yo, piensan un poco más con la ayuda y no, es difícil cuando por ahí nos enfrentamos solos los ejercicios, pero se puede, o sea, han demostrado que están respondiendo bastante bien, así que no tengan miedo. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Todas las dudas después las dejamos al final. ¿Les parece? O sea, vamos ahora en ejercicio 2, me preguntan la duda del ejercicio 2, pero después si queda alguna del ejercicio 1 lo vemos al final. Bueno, el ejercicio 2 me dice, todas las hormonas llevan un mensaje a los diferentes tejidos del organismo. Describir cuál es el mensaje que transmite la insulina y el glucagón. ¿Qué vías metabólicas se encontrarán activas en los adipocitos frente a un aumento de la glucemia? Indicar qué transportadores de glucosa poseen estas células y describir sus características. Esa es la primera parte del ejercicio y la segunda parte, ahora lo vamos a dividir igual,
Me dice, para pensar, frente a un aumento mantenido de la glucemia, se observa un aumento de las liposproteínas VLDL en circulación. ¿A qué se debe esto? Bueno, volvemos a leer la primera parte. Todas las hormonas llevan un mensaje a los diferentes tejidos del organismo. Describir cuál es el mensaje que transmiten la insulina y el glucagón. Frenamos ahí y respondemos eso. ¿Cuál es el mensaje que transmiten la insulina y el glucagón? Muy bien, Solange y Charo, muy bien. La insulina, mensaje glucosa alta, el glucagón, mensaje glucosa baja, pone Solange. Pablo, muy bien, insulina, alta glucemia. Perfecto. Muy bien, ahí Cristina pone la insulina, avisa a los tejidos que ingresen glucosa al interior de las células. Perfecto. Muy bien, Bianca también. Lucas, está bien, pero por ahí un poco más sencillo, ahora lo vemos. Bien, Jessica, Norma. Muy bien, Norma. Perfecto. Bien, Alexandra. Bueno, esto lo tienen claro, me parece. Aunque todavía hay algunos que en los exámenes lo ponen al revés. No sé si es falta de atención o que se confunden. Pero presten atención cuando escriben y vuelvan a leer. Es muy importante volver a leer lo que pusieron. Ahí se van a dar cuenta si tienen algún error o no. Bueno, están respondiendo todos muy bien. Perfecto. Entonces, yo acá hice un cuadrito también, entonces como me estuvieron diciendo, el mensaje de la insulina es, entonces la insulina la secreta el páncreas cuando hay elevada concentración de glucosa en sangre o alta glucemia. Y es una alarma o avisa a los tejidos que ingresen la glucosa para metabolizarla, ¿no? Bueno, eso es lo que hace la insulina, lo pusieron todos muy bien, la insulina que es secretada por el páncreas aparece cuando hay una elevada concentración de glucosa en sangre y su función es avisarle a los tejidos que ingresen esta glucosa dentro de las células. Puedo poner así, que ingresen la glucosa dentro de sus células, para utilizarla, obvio. Para utilizarla. Después cada tejido va a ver cómo la utiliza. Esto está bien descrito en la clase de Lucas cómo lo utilizan cada uno de los tejidos. Así que vuelven a ver y fíjense qué pasa en el tejido adiposo, qué pasa en el músculo, qué pasa en el hígado. Bueno, y ahora el glucagón. Esperen que lo pongo más grande. El glucagón también lo secreta el páncreas. Cuando hay una baja concentración de glucosa en sangre, o baja glucemia,
y avisa que, por ejemplo, al hígado, que se necesitan restablecer los valores de glucosa en sangre. ¿Qué le avisa, por ejemplo, a otro tejido? Bueno, por ejemplo, a el tejido adiposo. ¿Qué le avisa? El glucagón. A ver si se acuerdan de la teoría. Cuando hay baja glucemia en sangre, ¿qué va a pasar con el metabolismo de lípidos, ¿no? Se van a degradar esos lípidos a través de la beta oxidación para obtener energía. Empieza por la lipólisis y después la beta oxidación. ¿Se acuerdan? El glucagón hace que muy bien, Charo, perfecto. Bueno, nada, recuerden esas cosas, ténganlas en claro, porque ahí cuando pregunté quedaron en shock. Así que vuelvan a ver después el video. Pero bueno, nada, el glucagón entonces lo secreta el páncreas cuando hay una baja concentración de glucosa en sangre bueno, y va a avisar que se necesita restablecer los valores de glucosa en sangre en el hígado, que se va a necesitar utilizar los ácidos grasos como fuente de energía, etc. Entonces, después me decía, ¿qué vías metabólicas se encontrarán activas en los adipocitos frente a un aumento de la glucemia? Entonces ahora me organizo la respuesta, ¿no? Hasta ahí yo respondí la primera parte, que es el mensaje que transmiten la insulina y el glucagón. Ahora tengo que responder esta otra pregunta, que es ¿qué vías metabólicas se encontrarán activas en los adipocitos frente a un aumento de la glucemia? ¿Qué vía? A ver. No sé si están conectados. Sí, ya sé que cuesta esta parte. Hay que tener como claro los conceptos. Pasa que yo estoy preguntando para que ustedes me digan. Yo después lo voy a explicar, pero estoy preguntando para que primero prueben responderlo ustedes. Bueno, ¿qué vías metabólicas se encontrarán activas en los adipocitos? Entonces acá tengo que prestar atención que yo estoy en el tejido graso, no estoy en los adipocitos, en tejido adiposo. No me tengo que olvidar eso para responder a esto. Muy bien, Jimena. Bueno, ahí Jimena dice la glucólisis y síntesis de ácidos grasos. Muy bien. Bueno, atrás de la glucólisis está el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, síntesis de ATP, ¿no? Jessica, no, porque glucogenogénesis ocurre en el hígado, en el músculo. Y acá me preguntan el tejido adiposo. Muy bien, Pablo, la biosíntesis. Lady, la glucólisis. Está bien.
Bien, Charo. Beta oxidación en alta glucemia no. Beta oxidación en baja glucemia. Alejandra, gluconeogénesis tampoco porque estamos en el hígado, en el tejido adiposo, perdón. Bueno, ahí María pregunta por qué la síntesis de ácidos grasos. Ahora lo vemos. Sí, Charo. Por alguna respuesta me doy cuenta que tienen que volver a mirar la teoría de Lucas. ¿Lo vieron? ¿Vieron la grabación? Vuelvan a mirarla porque ahí están todas las respuestas. Bueno, Charo, volvé a mirarlo porque eso te va a ayudar para rendir. Bueno, muy bien, Joana. Vuelvan a mirar la teoría porque está exactamente toda la respuesta de lo que estamos hablando acá. Bueno, vamos a ver entonces qué vías metabólicas se encontrarán activas en los adipocitos frente a un aumento de glucemia. Y después me dice, indicar qué transportadores de glucosa poseen estas células. ¿Qué transportadores de glucosa poseen estas células? ¿Se acuerdan? Bien, Cristina. Mónica, no. Bueno, en el tejido adiposo, los transportadores de glucosa son el GLUT4. ¿Y qué característica tiene? Que cuando hay alta glucosa en sangre, estos transportadores se ubican en las paredes del tejido adiposo para que ingrese glucosa. Perfecto, se multiplican, ahí Charo dice, se multiplican estos transportadores al haber mucha glucosa, sí, porque antes estaban dentro de un compartimiento y lo que van a hacer es, cuando hay alta concentración de glucosa, se van a ubicar, perfecto, dentro de vesículas, en las paredes, muy bien. Bueno, pero recuerden que es el GLUT4, no nos olvidemos de esto. El GLUT2 para el hígado, el GLUT1 los eritrocitos y el GLUT4 ¿en qué otro tejido? Aparte del tejido adiposo, ¿en cuál otro? En el músculo, recuerden. Perfecto. Bueno, todo esto también lo dice, es lo primero que dice Lucas en la clase teórica, así que repásenlo, porque pueden haber preguntas de este estilo. Bueno, vamos a ver entonces, acá yo le puse la filmina de lo que explicó Lucas en la clase. Fíjense, en el tejido adiposo, cuando hay alta glucemia, bueno, que va a estar la insulina, ¿no? Dando vueltas, que la secretó el páncreas. La insulina entonces va a promover que más de estos transportadores se ubiquen en la pared del tejido adiposo. Entonces, al haber más transportadores, va a ingresar más glucosa dentro del tejido adiposo y dentro del mismo, la glucosa se va a transformar en piruvato a través de la glucólisis. Luego este piruvato se transforma en acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs. Luego va la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria y se producirá ATP a través de la ATP sintasa. Esto por un lado. Y por el otro lado, cuando ya el tejido adiposo generó suficiente ATP o suficiente energía para cumplir sus funciones, es como que esta concentración alta de ATP bloquea estas vías, digamos, o bueno, las enzimas dentro de las vías, las inhibe o se da en menor proporción
y entonces se va a acumular acetil-CoA y este acetil-CoA que se acumula va a sintetizar ácidos grasos. Entonces, el acetil-CoA que se acumula se transforma, ¿se acuerdan de la clase pasada? En malonil-CoA, luego en ácido graso y luego el ácido graso se sintetiza en triglicéridos, ¿se acuerdan? O sea, utilizando esos ácidos grasos que se sintetizaron, se sintetiza el triglicérido uniendo los ácidos grasos con los gliceroles. ¿Se acuerdan de esa parte? Y una vez que tengo los triglicéridos, se almacenan en el tejido adiposo. Acuérdense que en el tejido adiposo la forma de almacenar las grasas es a través de triglicéridos. ¿Está bien? Y además al tejido adiposo van a estar llegando los triglicéridos que se hayan sintetizado en los otros tejidos, por ejemplo en el hígado. Bueno. ¿Está claro entonces? Y vamos a copiar acá que el transportador es el GLUT4. Alexandra me pregunta, ¿cómo se acumula el acetil-CoA? El acetil-CoA se acumula cuando, bueno, después del ingreso de la glucosa que se produce ATP, cuando ya es suficiente esa cantidad de ATP que se produjo, esta concentración de ATP hace que elevada, hace que se inhiba, entonces las vías, como por ejemplo el ciclo de Krebs, entonces acetil-CoA se va a estar acumulando para usarse luego en la síntesis de ácidos grasos. Bueno, Norma. ¿Está bien? Entonces vamos a volver a la pregunta y vamos a poner las respuestas. Se las pongo de forma resumida, después ustedes siempre tienen que poner lo que más saben, digamos. Respuesta. Describir cuál es el mensaje que transmite la insulina. Bueno, la insulina se secreta o la insulina transmite, para ponerlo mejor, de que hay elevada glucosa en sangre y le avisa a los tejidos que la metan dentro de ellos para metabolizarlo. Y el glucagón transmite el mensaje de que hay poca glucosa en sangre. Entonces le avisa a los tejidos que tienen que hacer todo lo necesario para restablecer esos valores de glucosa en sangre o para que obtengan energía a partir de otras fuentes, como pueden ser los ácidos grasos o las proteínas. Recuerden que en el hígado, la gluconeogénesis, se pueden usar el esqueleto carbonado de los aminoácidos para sintetizar glucosa. Bueno, esta es una parte del ejercicio. Después me dice, ¿qué vías metabólicas se encontrarán activas en los adipocitos frente a un aumento de glucemia? Entonces, frente a un aumento de glucemia, las vías metabólicas que se encontrarán activas en los adipocitos son la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y síntesis de ATP, y biosíntesis de ácidos grasos.
Bueno, fíjense acá, siempre pensar en qué tejido me pregunta. Acá me está preguntando en los adipocitos, que los adipocitos son las células del tejido adiposo. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Y también tengo que tener en cuenta que estoy en un aumento de glucemia, elevada concentración de glucosa en sangre. Sí, ingresa en la cadena respiratoria y se sintetiza ATP. Y después me dice, ¿qué transportador de glucosa poseen estas células? Bueno, entonces pongo estas células poseen el transportador de glucosa, GLUT4, que cuando la glucemia es alta, se liberan más transportadores de la vesícula y se obtienen más transportadores en la pared. Ahora que lo voy a poner mejor, esta célula procede el transportador de glucosa, GLUT4, que cuando la glucemia es alta se libera más transportadores de la vesícula y no sé cómo poner que se paran en la pared. Ahí está. Bueno, se lo puse resumido, pero fíjense que yo lo estoy poniendo con mis palabras, ¿no? Estoy intentando ponerlo con mis palabras. Eso mismo tienen que hacer ustedes, porque se aclaró una parte muy importante para el integrador, que no se van a aceptar copias, así sea la transcripción de los videos. Tienen que armar las frases con sus palabras. Muy bien, se insertan, me gusta más Diana. Bueno, y ahora lo que me dice la otra parte del ejercicio es frente a un aumento, a un aumento mantenido de la glucemia. Se observa un aumento de las lipoproteínas VLDL en circulación. ¿A qué se debe esto? ¿Qué piensan? No va por ahí, Soledad. Tampoco, Cristina. Bueno, vuelvo a leerlo. Frente a un aumento mantenido de la glucemia, es decir, que tenemos glucosa alta, se observa un aumento de las lipoproteínas VLDL en circulación. ¿A qué se debe esto? Muy bien, Jimena. Ahora sí, Cristina. Perfecto. A ver, ¿qué me están poniendo? Muy bien, Pablo. Perfecto. Bueno, ¿por qué aumenta el VLDL en circulación? O sea, ¿qué me está diciendo esto? Se aumenta en circulación, ¿qué viene? Viene de otro tejido, ¿no? Porque la circulación es la sangre. Entonces, este VLDL viene de otro tejido. ¿Y por qué viene de otro tejido? Bueno, como algunos están poniendo, porque, por ejemplo, en el hígado, cuando hay elevada cantidad de glucosa en sangre, llega un momento que ya no se degrada más esta glucosa para sintetizar ATP, por lo mismo que pasaba recién en el que yo les mostré en el tejido adiposo, ¿no? Pues ya es elevada la concentración de ATP, no necesita más. Entonces, ¿qué va a hacer? Con la glucosa que le sobra va a sintetizar ácidos grasos, ¿no? A través de que se acumula el acetil-CoA. Entonces, sintetiza esos ácidos grasos
sintetiza los triglicéridos y estos triglicéridos tienen que poder circular por la sangre para llegar al tejido adiposo, ¿no? Donde es almacenado, porque se almacena en el tejido adiposo. Entonces, ¿cómo llegan desde el hígado al tejido adiposo? Bueno, a través de las liposproteínas VLDL. ¿Se acuerdan? Que en la teoría Lucas dijo que los triglicéridos se transportan por la sangre en estas liposproteínas VLDL. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Bueno, eso que acabo de decir, cuando hay mucha glucosa en sangre, el hígado ya no sabe más qué hacer con esa glucosa y como necesita seguir eliminándola porque necesita restablecer los valores de glucosa en sangre, bueno, sintetiza ácidos grasos, sintetiza triglicéridos, estos triglicéridos los va a mandar al tejido adiposo donde van a ser almacenados para cuando en algún momento se necesiten, a través de estas liposproteínas VLDL. Entonces, esto pasa cuando yo como mucho, ¿no? Como mucho, ingiero mucha glucosa y bueno, después digo, ¿por qué engordo? Bueno, engordo por esto, ¿no? Porque como comí demasiada glucosa por demás, se empiezan a sintetizar ácidos grasos y se almacenan en el tejido adiposo. ¿Está bien? ¿Está claro? Así que sí, hay que ingerir menos glucosa. Sí, Diana. Diana pone, no somos gorditos, almacenamos energía. Tal cual. Lo justificamos. Bueno, entonces acá también les muestro un poco la filmina donde Lucas lo dijo en la clase. Fíjense, acá explicó todo, bueno, y acá muestra cómo estos triglicéridos que se sintetizan entonces deben ser enviados al tejido adiposo a través de la VLDL. Entonces, ¿cómo respondo esa parte? Bueno, entonces siempre aclaro en dónde estoy. Frente a un aumento mantenido de la glucemia, aumenta la circulación de las liposproteínas porque se generó la síntesis de ácidos grasos y de esta forma la síntesis de triglicéridos que deberán ser enviados al tejido adiposo donde van a ser almacenados ¿está bien? ¿Se entendió? ¿Dudas? Repito, vamos que ya queda poco, un ejercicio más y estamos. ¿Alguna duda? Sí, Steffi, lo repito. Lo voy a repetir con esta filmina. Bueno, el ejercicio me dice, ¿por qué aumentan las liposproteínas en circulación? Que aumenten en circulación me está diciendo que esas liposproteínas están circulando por la sangre, ¿no? Entonces aumenta la cantidad de liposproteínas en la sangre. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque en el hígado llega un momento en que, como hay tanta glucosa en sangre, bueno, entra esa glucosa adentro de las células del hígado, se metaboliza, por ejemplo, a través de la glucólisis, luego por el ciclo de Krebs, cadena respiratoria para obtener ATP, y una vez que ya tiene una elevada cantidad de ATP, es decir, que ya no necesita más energía porque es demasiada la glucosa que hay, ya con la energía que sintetizó ya le alcanza, no necesita más,
Entonces, cuando aumenta este ATP, va a producirse que se inhibe, por ejemplo, el ciclo de Krebs. Entonces, se acumula acetil-CoA y con ese acetil-CoA que se acumula, lo utiliza para sintetizar ácidos grasos. Luego, a partir de estos ácidos grasos, se van a obtener los triglicéridos cuando se une el ácido graso con el glicerol. Y estos triglicéridos tienen que viajar por el torrente sanguíneo para ser almacenados en el tejido adiposo. Y bueno, ¿cómo viajan? Viajan unidos a estas liposproteínas VLDL y después llegan al tejido adiposo donde se van a almacenar en los adipocitos. ¿Para qué? ¿Para qué se almacenan ahí? Para cuando yo tenga una situación de baja glucemia en sangre o baja glucosa en sangre, para utilizarlos como fuente de energía, por ejemplo, ¿no? Ahora sí, Tefi. Perfecto. ¿Alguna duda? Bueno, si tienen alguna duda más, lo resolvemos ahora en un ratito al final. Ahora vamos al ejercicio 3. Bueno, ¿qué propone el ejercicio 3? Una adivinanza que ustedes tienen que adivinar. Yo no voy a decir nada. La adivinanza es, ¿existe una vía metabólica que frente a un aumento de la glucemia puede ocurrir en el tejido adiposo y no se lleva a cabo en el músculo? Y pregunta, tienen que adivinar de qué vía estamos hablando. Ahí alguien respondió bien, pero esperen que se me fue el chat. Muy bien, Cristina. Bien, Solange. Pablo, fíjate que en un aumento de glucemia, dice. Eso ocurre en baja glucemia. A ver, ¿qué más respondieron? Ay, no sé por qué se me sube el chat, lo bajo y se sube. Jimena, no sería esa. La glucogenogénesis ocurre en el hígado y en el músculo, no en el tejido adiposo. Y acá me preguntan una vía metabólica que puede ocurrir en el tejido adiposo y no se lleve a cabo en el músculo. Muy bien, Mónica. Bien, Lucas. Bien, Charo. Alexandra no, porque eso ocurre en baja glucemia, la lipólisis. No, está bien, está bueno que arriesguen y vamos viendo por qué sí, por qué no. Así que no te preocupes, Pablo. No, Steffi, la glucólisis ocurre en el tejido adiposo, en el músculo, en el hígado, en todos. Bien, Joana. Perfecto, Lucas. Alexandra no tampoco. También ocurre en baja glucemia eso. Bueno, varios adivinaron, así que muy bien. Bueno, lo voy a explicar ahora. Lo que puso la mayoría es que es la síntesis de ácidos grasos. Eso está perfecto. Y ahora explico por qué. Esperen que lo voy a anotar acá. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de la biosíntesis de ácidos grasos. Esta sería la vía metabólica, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Me dice, existe una vía metabólica que frente a un aumento de glucemia, prestar atención que tengo la glucemia alta, no estoy en glucemia baja, porque algunos pusieron vías para glucemia baja. Entonces, fíjense, creo que esto un poco lo van a ver mañana con Lu. ¿Qué vías se activan en glucemia alta y en glucemia baja? Tener en cuenta eso siempre, ¿no? Glucemia alta, esto se lo pongo para que nos acordemos. Estamos en glucemia alta. Entonces, en alta glucemia, ¿qué va a ocurrir en el tejido adiposo? Bueno, y no en el músculo. En el tejido adiposo se va a estar llevando a cabo la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Y por qué no en el músculo? Bueno, porque dijimos varias veces que en el músculo no se sintetizan ácidos grasos. Este fue uno de los errores que tuvieron bastantes en los exámenes de la unidad pasada. En el músculo, recuerden, no se sintetizan ácidos grasos. Se sintetizan en el hígado, en el tejido adiposo, en el cerebro, en el riñón. ¿Está bien? Entonces, bueno, después, fíjense, como les digo, de vuelta en el video de Lucas, explica bien qué pasa en cada situación metabólica y las vías que se activan tanto en alta glucemia o en baja glucemia y en cada tejido. Entonces, presten atención, vuelvan a mirar el video, ahí van a tener todas las respuestas para responder todo y a la vez los va a ayudar con las otras unidades que vimos antes, porque esto es el resumen de todo lo que vimos antes, ¿entiende? La integración metabólica es un repaso unido de todo lo que vimos antes. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Todavía no se hizo el examen, así que no sé cuántos puntos van a ser. Probablemente mañana pueda tener información Luz sobre eso porque para mañana ya seguro van a estar. Bueno, aquellas personas que se tengan que ir se pueden ir y aquellas personas que se quieran quedar consultando algo, me consultan. Sí, es lo mismo, Steffi. Bueno, aquellos que se van, entonces, un saludo y nos vemos. Bueno, no, ya no nos vemos más, porque a no ser que se hagan alguna clase de consulta para el integrador, creería que no nos vemos más. Así que bueno, espero que les vaya muy bien a todos y a todas, tanto los que les queda solamente este examen o los que tengan que rendir el integrador. Yo creo que tienen las herramientas para que les vaya bien, supongo que les va a ir muy bien a todos, porque han demostrado que progresaron un montón a lo largo del curso. No, Sole, vamos a esperar que no. Bueno, éxitos y nos vemos la clase que viene y aquellos que quieran la clase que viene. Bueno, nos vemos en algún momento o no, no sé. Y aquellos que quieran consultar, yo me quedo un rato más. A ver, esperen que voy a ir a leer las preguntas que me están haciendo. Gracias, Pablo. Sí, yo ahora termino y subo la clase.
Solange. Bueno, si no habla con Lucas, si tenés algún problema que no podés, presentás el certificado y hablas con Lucas y se te toma en otro momento. Ahí me pregunta Alexandra, ¿en qué tejido se hace la biosíntesis de ácidos grasos? Bueno, en el hígado, en el tejido adiposo, en el riñón, en el cerebro. ¿No la viste? Porque ya subieron las notas, Steffi. Si no está, no sé. Manda un mensaje. Si no la encontrás, manda un mensaje y lo vemos. Manda un mensaje al aula o a la cátedra. Ahora vemos el problema con el último examen. No sé quién sos, porque me llega de cursada intensiva como el usuario. Lady, no sé si me consultaste algo, pero se me perdió. Volví a escribirlo, por favor. Sí, Sabrina. ¿Puedes volver a explicar el ejercicio 2? Sí. Ahí explico el ejercicio 2. Bianca me dice, una pregunta, ¿el examen del viernes lo tienen que hacer todos, digamos, solo los que no desaprobaron? Lo puede hacer el que quiera. Los que no desaprobaron lo tienen que hacer de forma obligatoria porque así no rinden el integrador. Pero bueno, si no lo hacen, después tienen que rendir el integrador. Pero aquellas personas que ya desaproban y no lo quieren rendir, no lo rinden. Está bueno que lo hagan porque la pregunta les sirve como práctica y nosotros se las corregimos. Entonces van a saber si están respondiendo bien o mal. Bueno, cursada intensiva, tío, conoce tu nombre, pero... Eh, bueno, en ese caso, manda un mensaje a la cátedra o por el aula web que en esos casos se dijo Lucas que va a tomar un oral de ese tema. Bueno, gracias, Charo. Muchas gracias, Charo. Esperen que estoy leyendo. Bueno, manda un mensaje entonces. Eh, Ahí voy al ejercicio 2, Sabrina, ¿eh? Para que tengo tantos mensajes en el chat que los voy leyendo si llego al final. Bueno, yo te anoto. Pásenme los nombres. Cursada intensiva, decime quién sos, por favor. Nombre y apellido, poneme. Y Tefi, poneme nombre y apellido, así le puedo decir a Lucas de esta situación. Edith, perfecto. Edith, poneme nombre y apellido, por favor. Ah, Miranda Estefanía, sí, vi tu mail. Pero vi el mail que habías mandado de los horarios. Ese me llegó a mí en aula web, pero seguramente le mandaste a Lucas aparte. Ah, Mejía. Edith Mejía, está bien, perfecto. Edith Mejía y Miranda Estefanía. Bueno, las anoto. Sí, Charo, te ver bien. Bueno, gracias. Me gustan todas las palabras que están diciendo. Si tienen un 4, está aprobado los exámenes de los viernes, sí. Un 4 más están aprobados. No, no. Rinden el integrador y después tienen posibilidad de presentarse al final.
Gracias, Charo. Sí, está bien. Pasa que como Edith, perfecto. Como voy leyendo el chat, hay muchos mensajes y no llegaba nunca a la parte que me estaban poniendo los nombres, igual que Steffi. Bueno, ahí está, y llegué al final de los mensajes. Eh, Ahora, manda un mensaje Edith por acá, por el aula web directamente. Poner redactar mensaje y manda por ahí. Poné los tres profes, poné a Lucas, poneme a mí, poné a Lucía. Bueno, ahora sí, Sabrina me pregunta del ejercicio 2, que vuelvo a repetir. ¿Qué dudas tenés del ejercicio 2, Sabrina? La parte que hice para pensar, perfecto. Bueno, la parte que hice para pensar dice, frente a un aumento mantenido de la glucemia, se observa un aumento de las lipoproteínas VLDL en circulación. ¿A qué se debe esto? Bueno, primero para poder tener en claro esta pregunta es importante que sepas que en las lipoproteínas VLDL se transportan los triglicéridos. ¿Para qué se transportan? Para ser almacenados en el tejido adiposo cuando tengamos que usarlo en una situación de baja glucosa en sangre. Pero acá me está preguntando en alta glucemia en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Aumentan las lipoproteínas en circulación porque en alta glucemia en sangre varios tejidos sintetizan ácidos grasos. Estos ácidos grasos luego sintetizan los triglicéridos y los tienen que enviar al tejido adiposo para ser almacenados. Y bueno, es por eso que aumenta la cantidad de lipoproteínas VLDN en circulación, porque ahí en alta glucemia se sintetizan ácidos grasos, estos ácidos grasos se convierten en triglicéridos y los tejidos que los sintetizan tienen que mandarlo a el tejido adiposo para ser almacenados. ¿Está bien? Ahora, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces finalizamos la clase y bueno, que les vaya muy bien, todos los éxitos. Bueno, Perpetua, por nada. Bueno, entonces finalizo la clase y bueno, muchos éxitos. No, gracias a ustedes por participar de las clases. Bueno, hasta luego. Que anden bien. Chau, chau.